Hola, ¿qué tal? En el video anterior vimos cómo controlar mediante tomando una entrada analógica, como en este caso un potenciómetro. Habíamos controlado la luz, la iluminación que brinda un LED. Habíamos controlado el tono de la frecuencia que emite un buzzer o zumbador. En este caso, las dos eran a través de PWM. En este caso vamos a controlar un servomotor, el cual es un actuador bastante especial por la señal de control que requiere. Ya vamos a ver un poquito de qué se trata. Requiere una señal PWM muy específica. Ahora vamos a ver cómo funciona más o menos un servomotor de hobby o de modelismo. Básicamente tiene, bueno, un motor de corriente continua, un reductor de engranajes para cambiar la velocidad. Obviamente el motor gira rápido y el eje va a girar lento. Eso lo que hace es cambiar velocidad por torque, o sea, si disminuyo la velocidad me va a aumentar el torque, me permite ejercer más torque sobre el eje. Por otro lado, ese eje va conectado al elemento de realimentación, el sensor interno, que sería una resistencia variable según la posición. Después tiene una plaqueta de control que se encarga de cerrar el lazo y tiene tres cables, uno de los cuales es masa, el otro es alimentación, y por el otro va a ir la señal de control, que tiene que tener una forma específica. Pero esta no está muy fija, sino que varía según el fabricante, por eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver cómo tiene que ser. Acá hay unos ejemplos de los más normales, ¿sí? Acá están los pines, por ejemplo, GND, BCC y señal. Y acá vamos a ver la forma de onda que tiene que tener. Esto no es taxativo, puede variar según el motor, hay que tener en cuenta. El que simula Kawaki, ya vamos a ver qué valores necesita, lo tuve que hallar mediante prueba y error porque no me decía nada, pero básicamente es una señal PWM que tiene, si se ve, un periodo entre 15 y 25 milisegundos y trabaja con el ciclo de trabajo, o sea, la parte que está alta, según esa duración, es el ángulo al cual va a ir. Por ejemplo, para estar en 0 grados, o sea, totalmente a la izquierda, necesita una señal, en este caso, de 0,7 milisegundos. Para estar en 90 grados, 1,5 milisegundos. Y para estar en 180 grados, 2,3 milisegundos, pero esto puede variar. En algunos casos esto es 1, 1,5 y 2. Esto varía según el servomotor. Bien, por lo tanto, hay que ver el catálogo del fabricante y vamos a ver cómo se simula esto. ¿Sí? O sea, vamos a empezar viendo el sketch, digamos. Vemos que defino el pin al cual voy a conectar el potenciómetro, que es el 4 en este caso. Acá, el 4. Defino el pin al cual voy a conectar el cable de señal del servomotor. Los otros van conectados obviamente a tensión y a masa, ¿sí? Porque acá la energía no se la brinda, acá no toma corriente desde de esta pata del ESP32, sino que es solamente una señal que le dice a dónde tiene que ir, o sea, no consume. La corriente se la proporciona a la alimentación, ya sea en este caso interna o externa. En este caso hay que tener cuidado con las corrientes que puede manejar, ¿sí? Normalmente se pone una fuente externa, pero bueno, acá lo vamos a hacer de forma simplificada. Entonces, ¿qué voy a definir ahí? Otra variable que es U significa micro, digamos, sería como una mu, digamos. O sea, los microsegundos en los cuales está en la posición 0. En este caso funciona con 500. Y después, otra constante que es el delta en microsegundos, o sea, la diferencia en microsegundos que tiene de la posición 0 a la posición 180. Voy a definir una variable entera, estado pote, que va a ser 0, una variable ángulo, también va a ser 0, y otra variable que esta es la más importante, entera, de light time en microsegundos. Acá, como dijimos, no podemos trabajar con milisegundos, vamos a tener que trabajar con una resolución en el retardo mucho más fina, ¿sí?
Entonces, que bueno, inicializo el puerto serial, le digo los pines, hay que decirle bien en este caso que el pote pin es entrada, el pin de salida es salida, y voy a cambiar acá la resolución con que leo, que va a ser 10 bits, o sea, 1024 valores posibles. Luego en el loop que voy a hacer, voy a decir, bueno, como primera medida, leer el estado del potenciómetro. Con la función analog read, voy a leer en el pin que indica el potenciómetro. Después voy a calcular el ángulo deseado como 180 por el estado del pote menos el fondo de escala que voy a leer, que sería 1023. Después voy a calcular ese delay time en microsegundos como los que necesita para el cero, que eso está fijo, más un valor entero, que es el ángulo por esa variable delta microsegundos que yo puse, dividido 180. ¿Sí? Eso me va a dar que cuando este esté en el máximo, en 1023, el ángulo va a ser 180, y esto va a ser de esos, creo que 2,5, serían 2000 más 500 microsegundos, 2,5 milisegundos. Luego, ¿qué voy a hacer? Acá viene cómo hago la señal PWM. Inicialmente pongo un 1, ¿sí? O sea, con digital write, en la salida del pin, le pongo un 1 o un valor alto. Después, espero esa cantidad de microsegundos con la función delay microseconds, y luego lo vuelvo a poner abajo, o sea, haciendo una mímica de esto que estoy haciendo acá, con este tiempo variable, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué hago? Bueno, solamente imprimir el estado del potenciómetro seguido de espacios, ese delay en microsegundos, otros espacios más, y el ángulo al cual está el potenciómetro, y después espero, si dije que tenían que ser 20 microsegundos, perdón, 20 milisegundos, ¿sí? Pero ya consumí esa cantidad indeterminada, indeterminada, que, no, que es una variable, se lo resto para que eso se vuelva a repetir aproximadamente cada 20 milisegundos. Dije aproximado porque esto también consume tiempo, entonces eso no va a ser tan exactamente esos 20 milisegundos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cómo funciona, y posteriormente vamos a ver las formas de onda. Le vamos a dar play. Acá ahí está en cero. Por ejemplo, yo me muevo acá. Perdón, me está compilando, que le cambié algo. Estoy en cero. Me voy a aproximadamente un ángulo de 36 grados, por ejemplo. Leo 212. Estas serían los microsegundos, serían 911 microsegundos y un ángulo de 37 grados. Por ejemplo, acá en 90, acá sería prácticamente a 90 grados, bueno, 87, no es tan exacto, por eso la resolución no la puse tan alta, porque no tengo mucha exactitud acá en la simulación con el control. ¿Sí? Ahí estarían 87 grados, por ejemplo, ahí me voy a un ángulo más grande, serían 148 grados, y por último acá me iría a 180 grados. Esa sería la simulación, y vamos a ver ahora las formas de onda que en otro proyecto que tengo le puse un analizador lógico para ver las formas de onda, las cuales vamos a pasar a ver ahora, con un programa llamado GTK-Way. Acá están las formas de onda, vamos a agrandar un poco, del analizador lógico, donde se puede apreciar que, si nos fijamos, la distancia entre acá, que estoy en 708,25 milisegundos, y acá, este sería el periodo total, estoy en 706,71, o sea, tengo, a ver si hago la cuenta, no es tan exacto esto, 629, prácticamente 630 milisegundos, menos la anterior, que sería 671, ¿sí? O sea, tengo 671, no me da la cuenta, a ver. Esto sería 692, perdón, y
6,71, o sea, prácticamente un periodo de aproximadamente 20 milisegundos. Ahora vamos a agrandar un poquito para ver acá cuánto sería la duración del pulso. En este caso, la duración del pulso estoy en 672,16 milisegundos, y acá estoy en 771, o sea, estoy cerca de 1 milisegundo. Si nos vamos más adelante, cuando el cerebro ya se acerca a los 180 grados, acá vemos que el periodo se mantiene. Puedo medir entre esto y esto, y voy a tener aproximadamente 20 milisegundos, y si mido entre esto, serían 6.078, le resto esto, 6.076, estoy en prácticamente 2, y pico milisegundos, ¿sí? O sea, bueno, eso es para ver cómo funciona el cero. Vamos a cerrar esta ventana. Y cabe decir que generalmente esto no se hace así, se usa una librería, pero bueno, esto es una forma, digamos, llamémosle cruda, de manejar, por ejemplo, un servomotor, ¿sí? O generar una señal PWM, digamos, con un ciclo de trabajo dado y un periodo también dado. O sea, digamos, en este caso está aplicado a un servomotor, pero puede servir para más de una cosa. Bueno, con esto terminaríamos este tema.